Gracias al Señor, ya que Ivancito ya ha orado por la palabra. Entonces, compartamos, hermanos, de la palabra del Señor juntos. Tenía un par de versículos, están en Hechos, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Siempre, hermanos, decimos con alguna frecuencia que cuando el Señor nos lo recuerda, que cuando venimos a la palabra del Señor, solamente el Señor es quien nos puede realmente enseñar, ¿sí? El Señor dijo que, por un lado, primero dijo que en alguna oportunidad que no nos hiciéramos muchos maestros, ¿cierto? Claro que no maestros en el sentido de que no hubiera el ministerio y, digamos, el servicio, el don de la enseñanza, porque claramente también está. Ese maestros que habla ahí el Señor dice que no nos hagamos muchos modelos nosotros, o sea, que nosotros mismos no pretendamos ser modelo de otros, ¿cierto? Porque el único maestro, dice, es el Señor, ¿no? Él es el único modelo nuestro. Entonces decíamos que cuando venimos a la palabra tenemos que saber, hermanos, que nosotros mismos somos insuficientes para, aún si alguien nos enseñara, seríamos insuficientes para poder aprender. Solamente el Espíritu del Señor es quien puede realmente hacer viva su palabra en nosotros. Nadie más tiene esa capacidad. Ni siquiera nosotros mismos, con toda nuestra intención, ¿cierto? Podríamos, aún habiendo escuchado la palabra, aún ponerla todavía por vida o por práctica. Mire que el Señor Jesús mismo le decía a sus discípulos que Él mismo, el mismo Señor Jesús, había cosas que aunque Él las dijera no lo podían sobrellevar, sino solamente hasta cuando el Espíritu viniera. Él, el Espíritu, nos iba a enseñar todas las cosas. O sea que el Señor Jesús mismo, siendo Él el rabí, el maestro por excelencia, Él mismo nos enseña que es su Espíritu quien puede realmente hacernos vivir, hacernos poner en vida su palabra. Y por eso lo recordábamos, y cada vez que lo recordamos lo decimos, antes incluso de considerar los mismos versos que están en nuestro corazón. Siempre debemos estar puestos en esa base, pedirle al Señor que Él mismo sea quien nos hable su palabra. Y además tendríamos que decir que una vez el Señor nos hable su palabra, tenemos que seguir siendo conscientes que aunque hayamos escuchado su palabra, aún todavía necesitamos mantenernos en Él, seguir dependiendo de Él para que esa palabra permanezca, ¿cierto? No solamente necesitamos escuchar de Él, sino que Él mismo sea quien nos ayude a poner por práctica, por vida, su misma palabra, ¿cierto? No debemos contentarnos solamente con escuchar su palabra, la palabra del Señor, sino también pedirle a Él, porque Él es quien la puede hacer verdad en nosotros, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que basta con que nosotros sepamos de la palabra del Señor para ponerla por obra, ¿cierto? Era un poco lo que pasaba en la época cuando al Señor le decían, bueno, ¿cuál es la obra de Dios? Díganosla para nosotros hacerla, ¿cierto? Como si nosotros por el simple hecho de saberla o escucharla ya pudiéramos ponerla por obra. Todo el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento, no solamente en su contenido, sino en el tiempo que duró escribiéndose la historia hasta el Antiguo Testamento, era justamente para que nosotros nos diéramos cuenta que no podíamos agradar al Señor en nuestra propia capacidad, ¿cierto? Nuestra propia fuerza. El pueblo de Israel, ¿qué decía cuando leía la palabra del Señor, cuando leían todos sus estatutos? Sí, amén, así haremos, así vamos a hacer, ¿cierto? Y digamos que casi que terminando de decir con toda su intención de que sí vamos a hacer lo que hemos oído del Señor, lo que hemos oído de su palabra, ahí ya al poco tiempo estábamos en una condición que nosotros mismos nos desconocemos a veces de lo que en nuestra naturaleza somos capaces. Y esa es la experiencia del Señor, hermano. Y usted se da cuenta ahí también, aún en el Nuevo Testamento, hermanos tan amados, tan preciosos,
el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pablo, ¿cierto? Llegaron a esa misma conclusión, que necesitamos seguir dependiendo del Señor. Entonces, confiémonos en el Señor, que estos versos, primero, Él mismo sea quien nos los haga oír a todos, incluyéndome a mí mismo, por supuesto, y que aún oyéndolos, sigamos nosotros dependiendo de Él. Amén. El Señor nos ayude entonces. Hechos capítulo 2. Y leamos desde el versículo... Bueno, había dicho que 2 versículos, pero leamos unos 3 o tal vez 4 más. Versículo 41. Yo sé que los hermanos conocen bien el contexto de esta porción. El apóstol Pedro acaba de abrir el Evangelio, ¿sí? De predicar el Evangelio, digámoslo así, por primera vez en el sentido, digámoslo así, más abierto, ¿sí? Se presenta el Evangelio del Señor Jesús. Y entonces, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, qué precioso, porque este es el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de la obra del Señor. Empieza por recibir la palabra del Señor, recibir su palabra, fueron bautizados, o sea que creyeron en el Señor, porque esa es la base del bautismo, la fe en su obra, la fe en su persona y en lo que Él ha hecho. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí este es el nacimiento de la iglesia, es el nacimiento de la obra del Señor. El Señor Jesús había dicho antes, en una oportunidad, que Él, sobre la revelación de quién era Él, le dijo a sus discípulos de la revelación que el apóstol Pedro había expresado con sus labios, pero que era una revelación que había venido del Padre directamente al corazón, al ser interior de Pedro, que sobre esa base, sobre esa roca, sobre ese fundamento, Él iba a hacer una obra que es edificar su iglesia, ¿sí? Edificar su iglesia. Lo que pasa aquí, digamos, es el desarrollo de eso que el Señor había prometido, de eso que el Señor había anunciado. Aquí las personas habían recibido su palabra, es decir, la palabra revelada en su corazón, no solamente algo, como decía en un momento en el Antiguo Testamento Job, de oídas, ¿cierto? Sino que realmente aquí había habido una revelación real en el corazón de las personas, una revelación del Señor y de su obra. En eso básicamente consiste la predicación de Pedro, por la cual ellos recibieron su palabra. ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es su obra por nosotros? ¿Sí? Y recuerdo también que en esa oportunidad el Señor, además de decir lo que Él se había propuesto en su corazón, después de recibir esa revelación, de que cada persona recibiera esa revelación en su corazón, Él también anunció algo que era un poco más difícil, ¿no? Y Él dijo inmediatamente, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿cierto?, contra la iglesia, ¿sí? Inmediatamente el Señor, que nos dice que Él va a hacer una edificación, al mismo tiempo Él nos avisa que esa edificación va a ser en medio de esa, digámoslo así, fuerza que va a ejercer el maligno contra la obra del Señor. Entonces, ¿por qué recordaba también esta parte? Porque aquí dice, en el versículo 42, ahí donde estábamos, y perseveraban. Entonces, esa y es la consecuencia de lo que atrás habíamos leído en el versículo 41, que los hermanos habían recibido al Señor en su corazón por medio de su palabra, y, o sea que estas cosas vienen juntas. Una vez nosotros recibimos al Señor en su corazón, en nuestro corazón, así como el Señor había dicho, sobre esa roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades inmediatamente entonces intentan prevalecer. Entonces, esta palabra perseverar, digamos que es como si se correspondiera con la palabra prevalecer, que usó también el Señor allá cuando habló acerca de la obra que el Hades intentaría hacer en contra de la edificación de la iglesia, que es el propósito del Señor, ¿sí?
Y aunque son palabras, digámoslo así, parecidas en el español, digamos que cuando uno usa la palabra prevalecer, que es la que se usa, de que el Hades no prevalecerá contra la iglesia, esa palabra prevalecer, cuando la veía ahí en el diccionario, dice que tiene una connotación, una base que busca superar, ¿cierto? Prevalecer es al mismo tiempo superar, ¿cierto? Sacar superioridad, hacerse más notorio que, ¿sí? Eso es tratar de prevalecer, y eso en sí es lo que quisiera hacer el enemigo, que él prevaleciera por encima de la iglesia, como que él tomara un nivel más alto, más visible que el de la misma iglesia, ¿cierto? Eso es lo que intenta hacer, digámoslo así, es la estrategia del enemigo para con la iglesia. Y la palabra perseverar, que es la que usa aquí el Señor para mostrarnos lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia, en los hermanos que habían creído, digámoslo así, de manera natural, natural en el sentido del Espíritu, o sea, la naturaleza del Espíritu llevó a los hermanos a perseverar. Es el ejercicio que inmediatamente el Espíritu Santo hizo que apareciera en la iglesia. Y qué precioso, hermanos, porque fíjese que este ejercicio no estaba escrito en ninguna otra parte. Para nosotros está escrito, y es la palabra del Señor. Pero esto que se escribió aquí tiene una base nacida del Espíritu. Es decir, nadie instruyó a los hermanos a que dijeran, bueno, ahora los que han creído vamos a hacer esto, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. No hubo nadie, no hubo ningún ser humano que se sentó a pensar cómo era la mejor estrategia para que la iglesia desarrollara su ejercicio, su vida. No, sencillamente el Espíritu Santo fluyó de tal manera que sin que ningún ser humano en lo natural hubiera tenido que decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, el Espíritu Santo hizo que esto empezara a aparecer en medio de la iglesia. Entonces, qué precioso eso. Ahora, por supuesto, nosotros ahora lo tenemos escrito. Nuestros hermanos que empezaron a perseverar ni siquiera lo tenían escrito. Pero eso al mismo tiempo nos da la certeza que esto nació del Espíritu realmente. Ahora para nosotros tenemos un doble testimonio, porque ahora tenemos la certeza de que esto nació del Espíritu, no solamente porque los hermanos lo hicieron sin ninguna otra, digámoslo así, sin que nadie tomara esta iniciativa, sino el Espíritu Santo, pero además quedó plasmado para nosotros en la Escritura, en la palabra que es del Señor. Tenemos ahora nosotros también que estar en ese doble testimonio, ¿cierto? O sea que esto mismo nazca por el Espíritu del Señor, guiado, sustentado, como decíamos ahora, que el mismo Señor sea quien sustente lo que es la vida de la iglesia, ¿cierto? Y además ahora que tenemos la realidad de que quedó escrito para nosotros. Por eso decimos que la palabra es inspirada por Dios y que nosotros debemos leer y acercarnos a la palabra buscando al mismo tiempo, como nuestros hermanos en ese momento, depender de su Espíritu que nos llevará siempre a su palabra, ¿cierto? Entonces fíjese que este ejercicio de perseverar nació del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar también a esto. Porque es el Espíritu Santo que en este versículo 41 y 42 operó en esa situación, en ese momento para con nuestros hermanos allá en Jerusalén. Hermano, es el mismo Espíritu que el Señor nos ha dado a nosotros. Si nosotros atendemos al Espíritu, el Espíritu nos va a llevar a su ejercicio, al ejercicio de Él, que es este, ¿cierto? Entonces, fíjese que esa palabra perseverar viene del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto también? Que no es un esfuerzo humano nuestro, no es un esfuerzo religioso nuestro. Es algo a lo que el Espíritu nos va a llevar si nosotros estamos buscando su palabra, buscando su Espíritu. Él mismo nos va a conducir a esto. Ahora qué precioso, como decíamos, porque ahora sabemos a dónde el Espíritu nos va a llevar, ¿cierto?
El Espíritu nos va a llevar a esto mismo. Entonces, esta palabra perseverar, digámoslo así, es la que el Señor, digámoslo así, usa como correspondiente a la palabra prevalecer. ¿Por qué los hermanos tenían que perseverar? Porque el Hades quería prevalecer. Es por eso que el Espíritu Santo lleva a desarrollar esto en nosotros. Esa palabra, perseverar, que es la que el Señor usa como ejercicio espiritual en la iglesia, esa palabra no tiene la connotación de superar, como lo tiene la palabra prevalecer, sino esta palabra tiene una connotación de sostener, de permanecer, de contener aquello que nosotros una vez hemos recibido. Eso es perseverar. Uno persevera sobre lo que ya tiene, ¿sí? Pero uno prevalece o quiere prevalecer sobre algo que uno no tiene, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene la función de perseverar por el Espíritu, ¿sí? Por el Espíritu Santo nos va a hacer perseverar. Ahora, claro, esa palabra nos indica que va a haber, evidentemente, un ejercicio que requiere de nuestra atención, que requiere de nuestra disposición, ¿cierto? Perseverar es justamente cuando nuestras fuerzas comienzan a acabarse. Mientras nuestras fuerzas no se acaben, nosotros no vamos a poder hablar de perseverar, ¿sí? Y es así aún en lo natural, en el sentido común, ¿sí? Uno no puede decir que va a perseverar en algo, por lo cual uno hace, ¿cierto? Sin necesidad de ningún esfuerzo, sin necesidad de ninguna disposición, ¿sí? No, uno persevera cuando las fuerzas empiezan a hacer falta y cuando las situaciones se empiezan a poner difíciles, ahí es donde cabe la palabra perseverar, ¿cierto? Y eso es lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer allí en Jerusalén y también, como decíamos, es hasta ahora el ejercicio del Espíritu. Ahora mira, ¿en qué perseveraban? ¿Cuál fue la dirección del Espíritu? En la doctrina de los apóstoles es el primer ejercicio, el primero. Y este orden que hay aquí también es inspirado por el Espíritu Santo. En lo primero que el Espíritu Santo hizo perseverar a la iglesia y la hará perseverar, y necesitamos perseverar, porque si no el enemigo prevalecerá con su doctrina, si nosotros no perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Las falsas doctrinas, ¿cierto?, prevalecerán. Entonces, lo primero a lo que el Espíritu Santo nos va a llevar y siempre nos mantendrá será en la doctrina de los apóstoles. Fíjese que sutilmente la doctrina muchas veces intenta ser desplazada, ¿cierto? A veces pensamos que llega el momento en donde la doctrina ha sido suficiente, por ejemplo, y pensamos que a veces la iglesia debería tener algo más práctico, ¿cierto? Pero no es así lo que hace el Espíritu. Siempre el Espíritu nos sostendrá por medio de estos ejercicios, de estos oficios, de esta obra que es de Él mismo, como habíamos dicho. Y lo primero es la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Que al mismo tiempo es la doctrina del Señor y que al mismo tiempo es la doctrina de Dios. El Señor Jesús dijo que la doctrina era de Dios, ¿cierto? Y los apóstoles también decían que la doctrina que habían recibido del Señor Jesús. Y la iglesia tiene esa doctrina, porque la doctrina, hermanos, es la que nos guarda. ¿Cómo sabemos si la vida práctica está guardada por el Espíritu? A través de la palabra, a través de la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo sabemos si nuestro juicio es verdadero? A través de la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo sabremos desenvolver las situaciones difíciles, complejas, que seguramente se irán a presentar en el camino? Por medio de la doctrina de los apóstoles. Toda la iglesia siempre debe ver todos los detalles, pequeños y aún más pequeños, así como los grandes. Nunca nosotros debemos obviar, dejar superficialmente
nuestras decisiones, sino primero pasarlas por la doctrina de los apóstoles. Todo el ejercicio que hay en la iglesia es espiritual si está en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Eso es lo que nos guarda. ¿Por qué hoy día hay tanta tergiversación del evangelio? ¿Por qué hoy día hay tantas ramificaciones de la verdad? Porque no se persevera en la doctrina de los apóstoles. Y por eso pienso que justamente se usa esta palabra, perseverar en la doctrina, ¿sí? En la medida que nosotros vamos avanzando y conociendo al Señor, nos damos cuenta que lo más seguro, aunque nos cueste trabajo, porque seguramente nos va a costar, porque aquí lo dice, ajustarnos siempre a la doctrina, lo mejor que podamos nosotros recibir de la verdad por medio de su palabra, siempre el Espíritu Santo nos llevará a basarnos exclusivamente en la doctrina de los apóstoles. Nada que contradiga la doctrina de los apóstoles provendrá del Señor. Nada que contradiga la doctrina de los apóstoles será bueno para la iglesia, ¿cierto? Al contrario, tendríamos que decir que esa es la evidencia de que el enemigo, el Hades, intenta prevalecer. Por eso necesitamos perseverar en la doctrina. Es una cosa. Ahora, después de la doctrina de los apóstoles, menciona aquí en la comunión unos con otros. Porque la doctrina de los apóstoles va a producir un fruto que es justamente la que nos va a ayudar a presentarnos en comunión delante del Señor, porque esa es la obra que el Señor quiere, ¿sí? Si la doctrina de los apóstoles realmente la hemos entendido de manera espiritual, la consecuencia de eso es que estaremos en comunión unos con otros, como el Señor mismo, por su misma doctrina, nos lo revela en su palabra. Es teniendo comunión con nuestros hermanos y específicamente identificándonos como la iglesia del Señor en cada ciudad. Ahí es donde tenemos que mostrar el fruto de la doctrina, que es la comunión de los hermanos, ¿sí? Porque si la doctrina no produce eso, si la doctrina produce cualquier otra cosa, podría ser que la doctrina sea verdadera, pero si no produce ese fruto, quiere decir que la savia de esa doctrina no es la misma savia del Espíritu Santo. Cuando lo que produce la doctrina de los apóstoles son solamente temas académicos, ¿cierto? Seminarios muy sofisticados, pero que no llegan a identificarse como la iglesia, la comunión del cuerpo de Cristo en cada una de las ciudades donde nosotros moramos, pues quiere decir que la doctrina realmente no se ha desarrollado bien en el corazón, ¿cierto? De hecho, es curioso que hoy día haya tanta división en medio del cuerpo de Cristo, y cuando usted se va a dar cuenta por qué hay tanta división, se va a dar cuenta que muchas de esas divisiones están basadas en, entre comillas, doctrinas. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Cierto? Si es una sola palabra, una sola Biblia, entonces necesitamos nosotros acondicionarnos al Espíritu del Señor, ¿cierto? Entonces esa es otra cosa que dice aquí en la comunión, unos con otros. Dice que de la comunión, dice ahora, en el partimiento del pan, porque la comunión que es espiritual, la comunión que realmente es en torno al Señor, donde el Señor es el centro, donde el Señor es la motivación de la comunión y además quien sostiene la comunión, debe ser en torno a Él mismo y en torno a su obra, ¿sí? Ese es el fruto que debe dar la comunión unos con otros, es el partimiento del pan, ¿sí? Por eso, digamos que la expresión de la iglesia local, partiendo la cena del Señor, teniendo la comunión del pan y de la copa, como el Señor nos lo anunció, como dice Pablo, esa es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos que llegar hasta ahí, no solamente tener una comunión cualquiera, no, tener una comunión en donde el fruto sea el partimiento del pan, donde juntos podamos venir a la mesa del Señor, dar un testimonio de que realmente nuestra provisión es su obra por nosotros. No hay ninguna otra cosa que nos deba reunir a nosotros, ¿cierto? En comunión.
cuando es otra cosa la que nos une en comunión, ¿cierto? Probablemente eso que nos una en algún momento va a disminuirse o incluso a desaparecer, y ahí es donde nos damos cuenta en torno a quién estábamos. Si en torno estábamos a una, digámoslo así, a una sola verdad, como un eslogan, digámoslo así, en torno a un determinado ejercicio, ministerio, etcétera, ¿cierto? O aún tendríamos que decir, a mi parecer, a mi propia doctrina, ¿sí? Pero realmente todas esas cosas no son suficientes para sostenernos en comunión. La comunión es en torno al partimiento del pan, que es el Señor y su obra, ¿cierto? Por eso decía Pablo, el pan que partimos, ¿qué es? La comunión del cuerpo de Cristo. Esa es sencillamente nuestra comunión, eso es lo que nos une, hermanos, ¿cierto? En todo lo demás, el Señor nos va a ir trabajando para hacernos cada vez más unánimes, que es un poco lo que viene más adelante. Pero la provisión de nuestra unidad dependerá de que juntos podamos siempre aprovisionarnos de su obra, de su persona y de su obra. Amén. Y luego aquí también dice entonces, y en las oraciones, claro, en la dependencia del Señor, ¿sí? Ese partimiento del pan nos debe llevar al mismo tiempo a depender en nuestro interior del Señor. Eso es lo que es orar, ¿cierto? Porque uno cuando ora, uno ora cuando necesita depender del Señor. Y esa oración pues es una oración permanente, como decía el Señor, que oráramos sin cesar, porque todo el tiempo necesitamos depender del Señor. O sea que el partimiento del pan debe darnos como fruto esa vida espiritual en lo interior. No hacer las cosas mecánicamente, no hacer las cosas simplemente de una manera ritual, sino de una convicción interior en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y estas son las oraciones. Eso es lo que es la oración. Entonces, hermanos, aquí vemos, sé que esto seguramente se tendrá mucha más profundidad y sé que muchas veces hemos tratado estos versos, pero quería justamente resumir, digamos así, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el ejercicio de su espíritu en la iglesia. Esto es lo que inmediatamente el espíritu, cuando es engendrado en nuestro espíritu, comenzará, digámoslo así, a impulsarnos, ¿cierto? A llevarnos a este ejercicio. Hermanos, la iglesia, digamos así, tiene esto como ejercicio del espíritu, ¿cierto? Todo lo demás tendrá que estar encajado dentro de alguno de estos testimonios que el Señor nos dejaba aquí, de en qué debemos perseverar. En esto debemos perseverar. La iglesia vencerá, la iglesia estará segura, descansada, confiada en el Señor, si permanecemos en este ejercicio, ¿cierto? En este ejercicio permanente, ¿cierto? En este ejercicio permanente de realidad, nacido del corazón del Señor, con revelación, con intención y con dependencia del Espíritu. No estamos hablando de solamente un ejercicio religioso, no estamos hablando solamente de establecer reuniones para esto, es más que eso, ¿cierto? Claro que seguramente pues en las reuniones esto se expresará, pero lo que estamos diciendo aquí es que este es el ejercicio que el Espíritu Santo estará procurando en cada una de las iglesias. Amén, lo puede ver ahí. Ese es el ejercicio. Y con esto es que el Señor defiende su iglesia del Hades. ¿Sí? Si el Señor no hubiera avisado, no nos hubiera avisado que el enemigo iba a tratar de prevalecer, pues probablemente la iglesia no necesitaría el perseverar, ¿cierto? Pero como hay una intención del Hades, entonces debe haber también una posición en la victoria del Señor de parte de la iglesia. Y esa palabra es la perseverancia, perseverar en esto, hasta el fin. Pero más adelante, en el versículo 46, el Señor, digamos el Espíritu,
volvió a usar esa palabra nuevamente. Y se usa muchas veces en la Biblia, evidentemente, pero aquí en este mismo contexto, en el versículo 46, dice así nuevamente, dice, y perseverando, otra vez. Ya habíamos dicho que en lo que el Señor, el Espíritu del Señor había hecho perseverar a la iglesia, era arriba en esas 4 bases que normalmente o frecuentemente se denominan como las 4, digámoslo así, las 4 patas, ¿cierto?, de la mesa que sostiene el testimonio del Señor, ¿sí? Esas 4 patas. Ahora, aquí nuevamente vuelve a usar perseverar, ¿sí? Y perseverando, pero es como si dijéramos que este perseverar, porque arriba dice y perseveraban, ahora aquí dice y perseverando, digámoslo así, que podría ser este versículo 46 como la consecuencia, como el fruto de el haber perseverado, ¿sí? Sí, más o menos lo podemos ver ahí en esa redacción. Arriba decía y perseveraban, ahora aquí dice y perseverando, o sea que este es como el fruto, digámoslo así, de aquello que el Espíritu Santo hacía en la iglesia, de perseverar. ¿Y cuál era ese fruto? Mira, dice así, y perseverando unánimes. Y esto debe ser, hermanos, el fruto de lo que leíamos arriba, unánimes. Esa es una palabra que evidencia el trabajo del Señor en nosotros, ¿cierto? La unanimidad, que tiene que ver con esa comunión en el Señor, esa comunión en la doctrina de los apóstoles, esa perseverancia de estar juntos, perseverando en estas cosas que ya hemos leído, hasta que, dice Efesios, por ejemplo, hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿cierto?, a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Esa palabra, unanimidad, ya es un fruto, ¿cierto? Un fruto del ejercicio espiritual del Señor en la iglesia. Unánimes es que quiere decir que en nuestras almas están nuestros sentimientos, ¿sí? O sea que en la medida que perseveramos en la doctrina de los apóstoles, que perseveramos en la comunión, que perseveramos en el partimiento del pan y en las oraciones, empezamos a experimentar la unanimidad, ¿sí? La unanimidad. Es decir, cuando empezamos a sentir de un mismo modo, a pensar de un mismo modo, ¿sí?, a decidir de un mismo modo, porque eso es lo que hay en el alma, las decisiones o la voluntad, los sentimientos, ¿sí?, y nuestros pensamientos, ¿cierto? Y esa unanimidad es, obviamente, en el Señor. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo el Señor va a lograr que nuestra mente sea una misma mente? Como decía Pablo para algunos otros hermanos. En Filipenses Pablo habla de ser de una misma mente, de ser de un mismo sentir también, ¿cierto? La única manera es que todos vayamos captando el sentimiento del Señor, que todos vayamos captando la voluntad del Señor, que todos vayamos captando los sentimientos del Señor. Ahí podemos decir unánimes, ¿cierto? Esa palabra es preciosa, porque esa palabra es el fruto que el Señor espera de nosotros como sus hijos, ¿sí? Que cada vez podamos presentarnos más unánimes delante del Señor. Eso es lo que dice el Salmo 133, que lo repetimos también con mucha frecuencia, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿cierto? Las dos cosas, juntos y en armonía, ¿sí? Dice que allí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos y en armonía. Esa armonía es la armonía en el Señor, es la armonía que nos va dando el Señor. Y por eso hay que perseverar seguramente en todo lo anterior. Al principio podemos pensar de manera muy distinta, ¿cierto? Aún respecto a la misma doctrina, ¿cierto? Aún en cuanto a la misma doctrina. Probablemente la comunión también al principio
no sea una comunión tan unánime, ¿sí? Sino que todos tenemos un alma diferente, un ánimo diferente, un alma diferente. Podemos sentir diferente. Ah, a mí me parece así, a mí me parece así, y al otro le parece así, ¿cierto? Y en el ejercicio del Señor, por medio de la doctrina de los apóstoles, de la comunión, del partimiento del pan, las oraciones, en ese trabajo el Señor nos va haciendo unánimes. Asimismo también cuando vino el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes y juntos, y ahí vino el Espíritu Santo. Entonces dice, y perseverando unánimes, ahora dice cada día. O sea, esto es de todos los días. No hay un momento en el que nosotros no debamos estar dependiendo de esa perseverancia del Señor para estar unánimes, ¿cierto? Basta con un día que nos descuidemos y seguramente en ese día vamos a distorsionar toda la armonía del Señor, toda la unanimidad. Con que un solo día estemos nosotros, en nosotros mismos, en nuestra propia carne, ¿cierto? En nuestra propia naturaleza, ahí desafinamos nosotros nuestra voz de la del Señor. Ni siquiera días, o en una hora, ¿no? A veces en un minuto mete uno la pata, ¿cierto? Muy hasta el fondo. En solamente un instante que nosotros dejemos de estar dependiendo y que el Señor nos dé esa unanimidad. Entonces dice así, en el templo, amén, porque era la parte del testimonio, digamos así, afuera, más exterior. Ahora dice así, y partiendo el pan en las casas, o sea, había un testimonio en el templo y había un testimonio también en las casas, que es algo más íntimo, más interior, ¿sí? Y esa unanimidad, hermanos, debe ser también así, porque aquí dice, unánimes cada día en el templo y, o sea, las dos cosas, si hay unanimidad, se partía el pan en las casas, ¿sí? Seguramente no se refiere solamente aquí al partimiento del pan en el sentido de la mesa del Señor, sino aún en el partimiento, en la comunión normal y natural de nuestras casas, ¿cierto? Aún allá el Señor también tiene que dar este mismo testimonio. Debe ser así. El testimonio no puede ser distinto el de la iglesia que el de la casa. No podrían los hermanos presentarse unánimes en el templo y desunánimes en las casas. No, no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que justamente esa unanimidad, esa comunión de amistad sincera y real en el Señor esté tanto en el templo como en las casas, ¿cierto? Partiendo el pan en las casas. Dice, comían juntos. Qué precioso. Ahora dice así, con alegría y sencillez de corazón. Esto es el fruto de la perseverancia del Espíritu en nosotros. Miren, hermanos, la frase que queríamos resaltar es justamente esta. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, si nosotros tuviéramos una perseverancia en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Pero no existiera en nosotros, en medio nuestro, alegría y sencillez de corazón, ¿cómo nos parecería eso? Que estuviéramos supremamente perseverantes en la doctrina, ¿sí? Y con tristeza, ¿cierto? Y nuestros corazones cargados, ¿cierto? No habría una consonancia de lo uno con lo otro. ¿Qué pasaría si quitáramos la alegría y la sencillez del corazón de nuestra comunión, por ejemplo? ¿Sí? Si solamente estuviéramos perseverando en dar comunión porque es que toca, porque es que hemos aprendido que es así y la conciencia nos reclama si no vamos a la reunión del domingo, ¿cierto? Eso pienso que no se correspondería con la realidad espiritual del Señor, ¿cierto? Como dice por allá en el catecismo, ¿no? Dice que en el catecismo católico, dice que hay que ir a misa por lo menos una vez al año, ¿cierto? Y dice, bueno, ya fui, ya, ¿cierto? En eso, hasta ese nivel ha
llega el enemigo a degradar tanto lo que debería ser algo tan precioso, tan hermoso como la comunión de unos con otros. ¿Cierto, hermanos? Entonces, no se trata solamente de estar juntos, se trata de estar juntos en alegría y sencillez de corazón. Y asimismo, imagínense si la iglesia perseverando en el partimiento del pan, pero en el partimiento del pan sin alegría y sin sencillez de corazón, sino de pronto en arrogancia de corazón, ¿cierto? O con tristeza de corazón. No se correspondería también, ¿cierto? Sería muy extraño. Pienso que por eso estos dos versículos quedaron aquí cerca uno de otros y realmente están en el mismo contexto, para dejarnos ver que esa perseverancia del Espíritu es algo real, es algo que debe fructificar en nosotros. Y aún, hermanos, en las oraciones nuestras también, en las oraciones de la iglesia, debe seguir estando la alegría y la sencillez de corazón. Porque aún nosotros para orar, hermanos, necesitamos que el Señor nos ayude y nos sostenga y nos enseñe, porque a veces aún hasta nuestras propias oraciones hacemos de manera equivocada, no las hacemos con sencillez de corazón, podría llegar a darse, ¿sí? No sé si alguna vez hayan experimentado eso, ¿cierto? Que aunque se hace alguna oración, no se percibe sencillez y alegría en el corazón, ¿sí, hermanos? Entonces, hermanos, podríamos decir que esa perseverancia debe llevarnos a cuidar nuestros corazones, porque ahí es de donde, como dice la palabra, mana la vida. Lo que el Señor quiere hacer con la iglesia no es un conjunto de prácticas externas, de prácticas formales, sino una obra real que está en nuestros corazones, que consiste en transformarnos a Él, en que lo que realmente se produzca sea algo nacido de su Espíritu, que nos lleve a estar en alegría y en sencillez de corazón. Nosotros, al mismo tiempo que cuidamos de la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, debemos ver cómo está el corazón, ¿cierto? Nuestro corazón está en alegría. Si no está en alegría, tenemos que clamar al Señor para que sea lo que sea que impida la alegría en nuestros corazones, el Señor lo pueda superar, lo pueda vencer y nos pueda llevar a tener un corazón en alegría, ¿cierto? No estoy hablando de una alegría natural, una alegría almática, ni mucho menos una alegría carnal exterior, no. La alegría que produce el Espíritu del Señor. Esa alegría que, como dice Santiago, aunque estemos en diversas pruebas, estemos en sumo gozo, ¿cierto? Porque sabemos, claro, que el camino en el Señor, la cruz del Señor trata con nuestra alma y eso nos causa tristeza. Pero, aún esa tristeza, ¿cierto? Podemos llevarla al Señor y el Señor nos hará disfrutar si es que esa tristeza está produciendo y viene de Él y produce para Él, ¿cierto? Eso, hermanos, es la vitalidad de la iglesia. Que el Señor siempre pueda guardar nuestros corazones, porque esa perseverancia es para esto, es para poder tener alegría y sencillez de corazón. Si nosotros quitamos esto de la ecuación, sí, hermanos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué va a quedar? ¿Cierto? ¿Qué vida se va a producir? No se va a producir nada. Todo se va a degradar. Necesitamos clamar al Señor, porque para esto, como lo leíamos ahí en el 46, también se necesita perseverar. Perseverar en que el Señor sostenga nuestra alegría y nuestra sencillez de corazón. ¿Sí? Dice aquí, alabando a Dios. Qué precioso. Esto es el resultado de esto. Alabando al Señor. Alabándolo realmente, como cantábamos ahora, en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Y si estamos en espíritu, seguramente estaremos en alegría, en sencillez de corazón, descansando
y alabando al Señor con toda sinceridad y con toda transparencia al Señor, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué precioso, hermanos, que esto es lo que fundamenta la obra del Señor, ¿sí? Encontrarse con la realidad que produce la doctrina, que ya sabemos que es la alegría y la sencillez de corazón, estar juntos con alegría y sencillez de corazón, como familia que somos, como hijos de Dios que somos, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, que es aún todavía más profundo, ¿sí? Esto es lo que debe producir en nosotros la obra del Señor. La perseverancia en el Señor produce eso. Mire que en Filipenses, solamente voy a leerlo para tenerlo como de referencia, en alguna otra oportunidad se podría considerar más despacio, pero miremos cómo esto está así en Filipenses en el capítulo 2. Y aquí con esto, confiando en el Señor, terminamos. Dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que el consuelo debe ser en Cristo, no solamente un consuelo en lo humano, sino en Cristo, que es la verdadera consolación. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mira a lo que apela Pablo para decir lo siguiente. A todo eso que dijo en el versículo 1 está apelando. Si hay esto, si hay. Y tendríamos que decir si hay, ¿cierto? Si hay. Claro que el Señor nos ha dado todo esto que acabamos de leer en el versículo 1. Entonces dice el versículo 2. Completad mi gozo. Mire el gozo de Pablo, ¿cuál era? Que es no solamente el gozo de Pablo, sino sabemos que es el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo. De lo contrario, en el apóstol Pablo no habría gozo, sino tristeza. Pero mire cómo completaba el apóstol su gozo. Completad mi gozo. ¿Cómo? Podríamos decir. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. ¿Sí? Sintiendo una misma cosa. Qué precioso. Esa es la vida real de la iglesia. ¿Cierto? Lo que hay de profundo en el corazón es lo que ve el Señor, ¿sí? Lo que ve el Señor. Y eso solamente lo sabe el Espíritu, ¿cierto? Pero necesitamos perseverar para que el Señor nos lo haga así conocer y experimentar. Como decía en la Escritura, ¿no? Que dice, me llamaba siempre la atención que Pablo hablara de saludaos con ósculo santo, ¿sí? Porque yo pensaba, bueno, ¿qué necesidad hay de agregarle al ósculo lo santo? ¿Sí? Y ciertamente es que puede haber ósculo hasta ahí, punto. Solo ósculo, todavía no es santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente nuestro corazón todavía, ¿cierto?, necesite ser más traspasado, digámoslo así, al de nuestros hermanos y el de nuestros hermanos a nosotros, y ahí realmente se puede hablar de una santidad mayor. Porque lo que busca el Señor en nosotros es un fruto real, ¿cierto? Una comunión verdadera, una comunión profunda, en amor, de realidad. Entonces dice, nada hagáis por contienda. Esa es una cosa, un peligro nuestro, que debemos cuidarnos, porque esto es lo que quiere el enemigo. Estas son las puertas del Hades, haciéndonos hacer cosas por contienda. O la otra es por vanagloria. El Señor nos guarde. Porque ahí es donde perdemos la sencillez de corazón. Esto es lo que se contrapone a la sencillez de corazón. Cuando estamos en sencillez de corazón hacemos las cosas, ¿cierto?, sin vanagloria y sin contienda. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la alegría y la sencillez de corazón. Cuando no se tiene esto, se va agotando la sencillez de corazón, ¿cierto? Todos los hermanos son superiores, ¿cierto? Todos nuestros hermanos son superiores a nosotros.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Y por eso dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es nuestra unanimidad, ser del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? Ya los versículos de adelante lo sabemos, ¿sí? Pero qué precioso que la obra del Señor nos va dando su sentir, y el sentir del Señor irá a ser ese. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar. Él quiere que perseveremos y Él nos va a ayudar a perseverar. Él es quien nos puede hacer perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, y uniéndolo con el otro versículo, estando juntos con alegría y sencillez de corazón. Confiemos en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, por la alegría de contar con la perseverancia, con la ayuda incansable de tu Espíritu, Señor, en la edificación de tu iglesia, Señor, de tu casa, de nuestros corazones, Señor. Concédenos siempre estar dispuestos para ti. Siempre, Señor, considerar tu palabra, considerar cada verso, Señor, delante de ti con tu ayuda. Disponemos nuestros corazones a ti porque, Señor, necesitamos que tú guardes nuestros corazones en lo más profundo. Tú sabes, Señor, cada corazón de qué necesita ser guardado. Y te pedimos por la fe. Tú sabes que nosotros en nuestra propia fuerza, por más que nos propongamos, si lo hacemos separado de ti, nada podemos hacer. Por eso en esta hora encomendamos por la fe nuestros corazones a ti, para que tú, Señor, tú seas nuestra alegría y tú seas nuestra sencillez de corazón. En todo lo que hacemos, en todo lo que servimos, en todo lo que compartimos, Señor, queremos esto, tu Espíritu operando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que podemos aún pedirte esto, que podemos aún, Señor, desnudar nuestra debilidad delante de ti sin temor. Pero queremos mirar a ti, Señor, beber de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.